Muy buenas tardes con todos, buenas tardes clientes, amigos, muy bienvenidos a esta tercera edición de los webinars que hemos preparado para ustedes. Bienvenido Fernando, ¿cómo están? Bienvenido Jesús, bienvenido Daniel. Muy buenas Bueno, tardes a gracias. todos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Qué gusto verlos y nuevamente reunidos. Bueno amigos, estamos reunidos en esta tercera edición de nuestro webinar que hemos preparado con mucho cariño, Highline San Fernando y Produce para todos ustedes. En esta nueva oportunidad queremos participarles estas conferencias que en estos tiempos de aislamiento nos permite la magia de estar conectados con Fernando desde México, Jesús desde los Estados Unidos y Daniel desde Colombia, para transmitir ese conocimiento muy práctico para que todos ustedes como clientes o productores puedan implementarlos en sus granjas, ¿no? Nos ha sorprendido mucho la gran acogida que hemos tenido en estos webinares. El último, el de Daniel, también fue todo un éxito, él ya nos lo va a contar. Tuvimos cerca de 400 participantes. Estuvo muy bueno, hubo muchas preguntas. Ya Daniel nos va a contar su experiencia. Y en esta oportunidad vamos a tratar un tema muy importante, la luz. La luz es necesaria en las ponedoras. ¿Qué tan importante es? ¿Qué tipo de luz debemos utilizar? Para responder todas esas interrogantes, hemos invitado a Jesús Arango, un gran amigo y un gran conocedor que ha trabajado muchos años en Highline International. La presentación del caso ya lo va a hacer Daniel, a quien le estoy pasando. Daniel, por favor. Gracias, Juan Carlos. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí. Sí, Okay. se escucha bien. Bueno, muy buenas tardes a todos, amables asistentes. Muchas gracias por estar nuevamente aquí acompañándonos. Como lo decía el ingeniero Juan Carlos, estamos muy contentos porque la última presentación hubo alrededor de 400 personas que estuvieron desde el primer momento hasta el último. Inclusive hubo que cortar el tema del poco el tiempo de las preguntas. Fue muy satisfactorio. Muchas preguntas se hicieron vía correo electrónico, las cuales se respondieron. Se trató de responder con la mayor claridad posible. Antes de presentar al doctor Arango, queremos también invitarlos, o irles avisando que el próximo 23 de julio, la próxima semana, vamos a tener un webinar, esta vez en alianza estratégica con nuestro distribuidor en Centroamérica, Criaves. Será acerca de traslado de aves y uso de calcio durante las primeras semanas de producción, la cual lo va a dictar el doctor Fernando Navarro. Y posterior a ese, el día 28 de julio, vamos a lo que hemos denominado como la segunda parte, la parte complementaria del webinar que dimos hace 15 días sobre manejo en crianza de ponedora comercial moderna. Vamos a dar ahora el tema de manejo desde la semana 18 hasta terminar el ciclo productivo, y va a estar en combinación con la parte nutricional a cargo del doctor Víctor Arantes también. Entonces, digamos que van a ser dos presentaciones muy congruentes la una con la otra, una de manejo, otra de nutrición, para la cual próximamente también les estará llegando los enlaces respectivos. Para recordarles que por favor, durante el tiempo que esté hablando el doctor Jesús, vayan anotando sus inquietudes, sus preguntas, y al final, pues a través de Fernando Navarro y Juan Carlos Arriarán, pues estarán gustosos en leerlas para ser resueltas por el doctor Jesús. Me permito entonces, con mucho gusto y placer, presentar al doctor Jesús Arango, el cual fue nombrado genetista senior en el 2018 de Highline. Anteriormente se venía desempeñando como genetista estadístico en 2005 en el Departamento de Investigación y Desarrollo. El doctor Arango está a cargo de desarrollar herramientas estadísticas para integrar la información molecular y fenotípica en las evaluaciones genéticas. También revisa la selección genética, prepara estadísticas y participa en la planificación de pruebas, experimentos y otros componentes de investigación de Highline International. El doctor Arango también es responsable de las pruebas de campo y está encargada de los laboratorios de la calidad de huevo que Highline mantiene alrededor del mundo. Antes de unirse a Highline, el doctor Arango recibió sus títulos en medicina veterinaria con mención honorífica y su maestría en ciencias también con mención honorífica en la Universidad Central de Venezuela. El doctor Arango recibió su doctorado en genética y mejoramiento animal en la Universidad de Nebraska, Lincoln,
en Estados Unidos y se desempeñó como investigador postdoctoral en la Universidad de Georgia, también en Estados Unidos. Con ustedes, entonces, les dejo en la amable presencia del doctor Jesús Arango. Adelante, Jesús. Buenas tardes. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Sí, adelante, Jesús. Ok. Bueno, primero que nada, dar un agradecimiento a Produ San Fernando por la invitación a participar en este webinar y a todos los asistentes por su gentileza en estar con nosotros esta tarde. En esta nueva era del coronavirus, creo que estamos todos aprendiendo y adaptándonos. Por supuesto que las reuniones presenciales y el contacto directo es mucho más cálido y más humano, pero tenemos que adaptarnos a los tiempos y utilizar las herramientas que la tecnología nos proporciona. Hoy vamos a hablar un poco sobre el impacto de programas de iluminación en aves Highline Brown y realmente lo que queremos es hacer una charla, un recuento de aspectos muy básicos de los impactos de los programas de iluminación en aves Highline. Claro que estos principios se aplican a cualquier especie y a cualquier variedad. Conocer un poco o recordar más bien un poco las bases fisiológicas y las reglas del manejo de luz en aves de postura, cómo podemos utilizar efectivamente los programas de iluminación, y eso dependerá de qué tan efectivos son esos programas, depende de cuáles son los objetivos productivos, en términos de cuándo queremos la madurez sexual y la uniformidad de la madurez sexual, el tamaño del huevo inicial y en aves maduras, la evolución o la progresión de la producción durante el ciclo de producción, el tipo de ave. Probablemente que vamos a hacer mucho más énfasis en aves comerciales, pero todos estos principios básicos de iluminación también se aplican para aves reproductoras y los diferentes sistemas de producción y alojamientos en ambientes controlados, en sistemas abiertos, etc. Entonces, vamos a hacer un poco de un recuento de las bases, los aspectos básicos de iluminación y algunas aplicaciones prácticas. Antes de empezar en materia, quiero recordar que realmente no estoy inventando nada nuevo, todas estas cosas están publicadas en la literatura y en las experiencias prácticas de nosotros y de ustedes que trabajan con las aves al día a día, pero solamente recordarles que nosotros en Highline nos hemos dado a la tarea de recopilar información, material técnico de diferentes aspectos importantes en la producción de aves de postura, y en este aspecto particular de la luz hay dos boletines técnicos, uno muy general que se llama Entendiendo la luz en la avicultura, con un énfasis sobre las luces LED, y otro que es, probablemente se aplica mucho en América Latina, el uso de las lonas o de las cortinas de color y su impacto en la iluminación de aves. Estos dos boletines técnicos pueden buscarlos en la página de internet de Highline, highline.com, o también siguiendo este código de barra, y mucha de la información que estamos suministrando hoy pues también está disponible en estos boletines técnicos. Vamos a empezar con algunos conceptos básicos. Hay muchas definiciones de luz, de hecho, hablar de luz es probablemente motivos de cursos completos de posgrado y de muchos libros, desde que Isaac Newton introdujo algunos de los conceptos básicos de iluminación, pero sencillamente la podemos definir como la porción del espectro electromagnético de radiación. Y hay muchas formas también de cuantificar o medir la luz, pero desde el punto de vista práctico nosotros medimos clasificamos la luz de acuerdo a la longitud de onda de estas ondas electromagnéticas. De manera que tenemos longitudes de onda cortas o muy cortas, y eso es lo que denominamos luz ultravioleta, y la ultravioleta A y B. Luego tenemos el espectro visible, donde vemos los colores que podemos distinguir nosotros los humanos, y entre paréntesis, tenemos que recordar que las aves son mucho más sensibles, tienen una visión mucho más amplia y más desarrollada que la de los humanos, y el espectro visible de ellas es más amplio que el de los humanos. Y luego las longitudes de onda largas y muy largas, que son lo que denominamos la luz infrarroja, y que también se percibe como calor. Ahora, desde el punto de vista de la luz ambiental, es decir, la luz que percibimos nosotros y que en la granja perciben las aves, es esa luz que puede ser proporcionada artificialmente por nosotros en las unidades de producción, pero también es la luz natural que perciben de la luz solar. Ahora, de la luz ambiental, desde el punto de vista práctico o técnico de utilizarla en la producción, hay tres aspectos que son muy importantes y en los que nos vamos a focalizar más el día de hoy.
Uno es la duración de la luz, es lo que nosotros denominamos el fotoperíodo, que en principio es la duración del día, es decir, el número de horas de radiación solar, pero que en el caso de las unidades de producción también se aplica o para la luz artificial en casetas de ambiente controlado o la luz suplementaria que damos en las casetas abiertas. Tenemos también que hablar de luminosidad, es decir, cuál es la intensidad de esa luz, y vamos a ver que hay aspectos positivos de la intensidad y aspectos no tan positivos de la intensidad. Y luego la longitud de onda, que tiene que ver con estos aspectos que vimos del espectro, del espectro visible, y que nosotros lo percibimos como color, y que las aves también lo perciben como color, solo que de una forma un poco diferente que los humanos, o los mamíferos en general. Una cosa que tenemos que recordar, para empezar a hablar de algunos aspectos básicos fisiológicos, es que, fíjense, la órbita ocular de este esqueleto de una gallina doméstica, el tamaño proporcional con el de cualquier mamífero, o en el caso nuestro de los humanos. Y eso les da a ustedes ya entender la importancia que la visión tiene para en el ámbito silvestre natural, para la sobrevivencia de las aves, y en el ámbito productivo o técnico, para la gran influencia que puede tener la luz y los programas de iluminación sobre los parámetros productivos. Entonces, ¿cómo se traduce esa luz artificial o natural que el ave percibe en procesos fisiológicos? Es realmente muy complejo. Y aquí vamos a hablar solamente de los aspectos básicos para entender el proceso productivo. Pero vamos a ver que la iluminación tiene que ver con aspectos tan importantes y básicos como el comportamiento de las aves, como su conducta natural de agresividad o no, sobre el desarrollo muscular, sobre el crecimiento y muchas otras funciones fisiológicas. ¿Cómo perciben las aves la luz o en general la iluminación? Bueno, hay una percepción retinal, es decir, que forma parte de la estructura anatómica del ojo, en la parte posterior del ojo, donde hay fotorreceptores tipo cono. Se sabe muy bien que los conos en el ave son de mayor número de tipos que en los mamíferos o en los humanos. En los humanos tenemos una visión tricrómica, las aves tienen una visión tetracrómica, y además tienen conos que tienen habilidad de percibir a longitudes de onda muy básicas, muy bajas, en las cuales no se percibe color, pero ellas lo perciben como movimiento, y es un mecanismo de defensa en los medios naturales. Recuérdense que las aves, las gallináceas, no vuelan y tienen que tener muy buena agudeza visual para detectar depredadores. Entonces, esa percepción visual o retinal tiene un efecto, además de la percepción del color, que vamos a hablar mucho sobre los espectros, tiene mucho que ver también con la recepción en el área de la ultravioleta A, que los humanos no la vemos, la ven las aves, y hay un proceso que coordina la secreción de dopamina y melatonina, y vamos a ver que la melatonina es la molécula del sueño y de los relojes o del reloj circadiano, que determina los patrones diurnos y nocturnos en muchas especies, pero en este caso, en el caso de las aves. Si ya nos vamos a la percepción ya intracraniana, vamos a tener dos componentes fundamentales. Uno es la glándula pineal, o también es conocida como la glándula del sueño. Y entonces hay fotorreceptores que perciben en la glándula pineal la luz, pero solamente cuando esa luz tiene una intensidad lumínica de más de 4 luxes para poder penetrar la estructura ósea del esqueleto, del cráneo. Y una vez que esa luz logra penetrar a la glándula pineal, también tiene que ver con la secreción de serotonina y melatonina en este caso, y es la glándula con esta función de la secreción de melatonina que controla el reloj biológico o el reloj circadiano o el ciclo circadiano. Y finalmente tenemos el hipotálamo, donde se encuentran los receptores encefálicos profundos. Estos son muy importantes para la producción de huevos, porque aquí se controla la secreción del factor de liberación de la gonadotrofina. Y este factor de liberación es el que a nivel ya de las gónadas, del ovario, determina los picos de producción de hormona luteinizante y folículo estimulante, que son las que entonces activan el inicio de la función reproductiva, la madurez sexual y el inicio de la oposición. Entonces, fíjense que todos estos aspectos que estamos viendo tienen que ver mucho con el comportamiento del ave, con el inicio de la producción y con el ciclo diurno para que haya la producción diaria de huevos.
Ahora, desde el punto de vista práctico de manejo de iluminaciones emponedoras, ¿qué tenemos que considerar? Bueno, en primer lugar, ¿cuándo aplicamos o utilizamos la luz? Entonces tenemos que diferenciar lo que es el uso de la luz en la recría versus el uso de la luz en la postura para controlar aspectos muy importantes relacionados con la producción de las aves, como el crecimiento fundamentalmente durante la recría y la primera fase de la postura, aproximadamente hasta las semanas 30, la estimulación sexual y la uniformidad del inicio de la postura en las aves y después la progresión de la producción. Una vez que la ave es estimulada sexualmente e inicia la oposición, qué tan rápido la tasa de producción se incrementa hasta ese pico de producción y posteriormente ese pico por cuánto tiempo dura y luego cuál es la persistencia, es decir, cuál es la tasa de la reducción de la producción en aves ya de mayor edad. ¿Cuánta luz vamos a dar? Y cuando hablamos cuantificar, ya lo dijimos antes, tenemos que hablar de cuantificar en términos de la intensidad, la luminosidad, pero también del fotoperíodo. Y muchas veces esos son dos conceptos muy importantes. ¿Cómo se estimulan aves? Se estimula fundamentalmente con el fotoperíodo. La intensidad es importante para otros procesos, pero el estímulo lumínico que determina los picos de producción hormonal es fundamentalmente controlada por la duración del fotoperíodo o de la duración del día. Y luego, ¿qué tipo de luz? Ya dijimos que hay fuentes naturales, que es la fuente del sol, sencillamente cuando tenemos una caseta completamente abierta, pero también tenemos luz natural que nosotros agregamos, ya sea en estas casetas abiertas para prolongar la duración del día, o en ambientes completamente controlados cuando determinamos la duración y la intensidad de luz con métodos de iluminación artificial. Y luego la composición es probablemente donde hay más complejidad en estos procesos de iluminación, es el contenido en el espectro de esa luz. La producción de aves moderna, en este caso de las aves de postura, simplemente lo que ha hecho es imitar a la naturaleza y extender los ciclos. La gallina silvestre que empezó en Asia y que todavía existe en muchas partes del mundo, tiene un ciclo anual de reproducción y es marcado por la estacionalidad. De tal manera que cuando un ave que está cerca de su madurez sexual en la naturaleza está durante el inicio de la primavera y los días empiezan a hacerse más largos y hay mayor intensidad lumínica, es un mensaje para decir es hora de reproducirse. Entonces empieza el ciclo de producción, se hace una gallina adulta y esa gallina adulta produce huevos hasta que al final del verano, inicio del otoño, se invierte el proceso. Los días se hacen más cortos, la intensidad lumínica más baja y dice, este es el momento de reproducirme, ya yo como gallina adulta. Entra en una fase que nosotros llamamos de la cloaquez, el nacimiento de las pollitas, y las pollitas crecen durante el invierno, en la época de escasez de alimentos y de recursos y de poca intensidad lumínica, bajo el cuidado de su madre. Entonces, lo que hemos hecho en la producción comercial es sencillamente establecer unas reglas fisiológicas que lo que hacen es imitar estas normas de la naturaleza, pero extenderlas en un ciclo que es mucho más amplio, porque en el caso nuestro, la gallina de postura, en vez de tener un ciclo anual, pues lo hacemos bianual o incluso lo podemos extender a más de 2 años con procesos de muda o de pelecha o como se llame en cada país. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una pollita que empieza su fase de crecimiento, la empezamos con una alta intensidad de luz y con una alta duración de luz para que haya un reconocimiento del ambiente, ella pueda encontrar agua y alimento fácilmente y empiece a crecer. Pero después de eso tenemos que disminuir la intensidad lumínica y la duración del día del fotoperíodo para mantener bloqueados todos los procesos reproductivos, todos esos picos hormonales, hasta que la pollita ya desarrollada, la pollona, está lista para nosotros estimularla. En el momento que nosotros la vamos a estimular, hacemos un incremento fundamentalmente del fotoperíodo, pero también de la intensidad, y le estamos diciendo a ella, como en la naturaleza, es hora de que te reproduzcas. Entonces tenemos una gallina productora de huevos, y durante la fase de producción tenemos que hacer un aumento gradual de la duración del fotoperíodo y mantenerlo para que la gallina mantenga y desarrolle su ciclo Entonces, hay una regla de oro del manejo de la luz en naves de postura que es muy simple y que si la aplicamos y la respetamos, pues vamos a tener buenos resultados. Uno es no aumentar la luz durante la recría. Fíjense que la pollita empieza a desarrollarse con alto número de horas luz y de intensidad lumínica, pero durante todo su desarrollo, hasta que estamos listos para estimularla, lo que hacemos es
disminuir el fotoperíodo y disminuir la intensidad. Nunca aumentar el fotoperíodo de una pollita que no está lista para ser estimulada para el inicio de postura. Y por el contrario, una vez que estimulamos el ave y tenemos una gallina en producción de huevos, no reduzca la luz, ni tanto su intensidad, ni tanto su fotoperíodo, porque es una forma indirecta, así como la naturaleza, de decirle, es momento de reproducirse. Bueno, fuentes de iluminación, ya lo hemos mencionado varias veces y vamos a estar hablando de algunas de esas cosas en más detalle, natural y artificial. Lo que hace, y lo decíamos al principio cuando hablábamos de la medición de la luz en términos de la longitud de onda, cuando tenemos luz de una longitud de onda alta, por ejemplo 650 nanómetros o más, hablamos de luz cálida. Recuérdense que en el extremo de la luz cálida, el extremo máximo es la infrarroja, que ya no está en el espectro normal visible. Es muy importante para la madurez sexual y vía un estímulo directo del hipotálamo para la secreción de las hormonas reproductivas que mencionamos anteriormente. Es decir, el hipotálamo segrega el factor de liberación y después el ovario secreta las hormonas reproductivas. Se hicieron muchos estudios sobre la fisiología de esto y precisamente para demostrar que este efecto de maduración sexual era hipotalámico, era encefálico y no era retinal, se hicieron unos estudios con una línea que se llama el Smokey Joe, que es una línea de gallina de postura, White Leghorn, que son ciegas. Entonces no hay forma de que tengan estímulo retinal porque sencillamente no hay percepción retinal y pudieron medir exactamente que ese inicio de la reproducción era debido a un estímulo de esos receptores hipotalámicos profundos de los cuales hablamos anteriormente. Y luego en el otro espectro tenemos las longitudes de onda cortas, donde tenemos los espectros verde y azul, cerca de 480 a 560 nanómetros. Eso se denomina luz fría. Y la luz fría es muy importante en los procesos fisiológicos de crecimiento. Se han hecho estudios, sobre todo en Israel hay unos estudios muy interesantes sobre el efecto de este tipo de luz sobre las opsinas que están en las células satelitales y que tienen un efecto no solamente hiperplástico, pero también hipertrófico, es decir, de que las fibras musculares se multipliquen, no solamente se multipliquen, sino también crezcan en tamaño. Y también en muchos estudios posteriores se ha hablado de que las luces, sobre todo la luz verde y verde azulosa, tiene un efecto estimulatorio sobre el sistema inmune y también un efecto calmante sobre las aves. Entonces, fíjense aquí que estamos empezando a ver cómo diferentes longitudes de onda tienen diferentes componentes fisiológicos importantes y que cada uno tiene una función y por eso en la naturaleza los espectros son enriquecidos. No hay solamente luz roja, ni azul, ni verde, sino hay una combinación de todo. Probablemente donde hay un poco de contradicción en la literatura es sobre este efecto calmante de la longitud baja. Hay un trabajo, por ejemplo, de Mohamed en el 2010, donde probando luz azul, no verde, pero sí luz azul, ellos tuvieron una respuesta de mayor actividad del ave y un poco más de tendencia a las interacciones agresivas. Lo otro importante aquí, en esta diapositiva, estas figuras de la parte baja, es comparar un poco el espectro visible en el lado izquierdo del ojo humano, donde vemos que es unimodal, es una curva unimodal, y tenemos un espectro de color entre los 480 y los 680 nanómetros. Mientras que la percepción retinal en las aves es mucho más amplia, es multimodal. Fíjense que ellas tienen picos de absorbancia a diferentes longitudes de onda y ellas pueden percibir luz desde mucho menores longitudes de onda ya en el área ultravioleta y muy pasado los 700 nanómetros. Por supuesto que cuando vamos a comprar bombillos o tiras LED o equipos de iluminación, no nos hablan mucho de longitud de onda, pero nos hablan más de grados Kelvin. Y en este caso se habla de luz fría o cálida dependiendo de las unidades Kelvin que tenga ese producto en particular. Y es un poco contraintuitivo porque la luz fría generalmente tiene grados Kelvin altos, más de 4500 grados, y vemos que aquí tenemos hacia el espectro verde azuloso, mientras que la luz cálida tiene unos grados Kelvin menores a 3000, y en esa área es donde se denomina luz cálida.
Y es importante esto porque generalmente cuando ustedes ven la descripción técnica de los equipos y de los bombillos, le hablan es de cromaticidad en términos de grados Kelvin. Pero tiene una relación, una analogía con el concepto de luz fría y luz cálida en términos de longitud de onda en nanómetros. Otra cosa importante es que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso de la izquierda es un ejemplo de un bombillo de luz fría que está emitiendo a 5000 grados Kelvin, y vemos que tiene un pico de absorbancia máximo aquí en el área de color azul. Pero también hay un pico secundario en esta área más verde amarillosa. Es decir, que no hay una percepción monocrómica. Igual, si tenemos un LED cálido, tiene un pico de absorbancia primario y fundamental en el extremo del espectro amarillo anaranjado, pero también hay un pico secundario de menor absorbancia, pero que hay cierta percepción en el espectro azuloso. Esto es importante porque a veces queremos hacer cosas en la práctica y tenemos que tener cuidado con manejar esos instrumentos de iluminación. Este es un ejemplo, estas diapositivas, que muestran el uso de estas lonas o de estas cortinas, en este caso azul, en este caso un amarillo. Y vemos aquí cómo si hacemos un perfil de absorbancia del espectro lumínico, vemos que dentro de esta caseta, independientemente del color de esta bombilla, esta lona azul está produciendo un pico muy fuerte en el espectro azul, como es de esperar, pero fíjense que no vemos otro pico importante de espectro en otras áreas no es un espectro enriquecido en otra palabra. Por el contrario, cuando tenemos esta cortina amarilla, fíjense que los picos de absorbancia máximo son entre el amarillo y el rojo. Hay varios picos, pero muy en esa área, y no tenemos ningún pico de absorbancia en la zona azul o verdosa. Es decir, estamos rompiendo la multicromaticidad de la luz, y esa riqueza de la luz es importante. Y por ejemplo, si tenemos estas fuesen gallinas en fase de postura y estamos imponiendo esto, pues estamos bloqueando en cierta forma, acuérdense, este efecto rojo-infrarrojo sobre mantener y garantizar la producción de huevos. Recuérdense que de este tema en particular hay un boletín técnico completo. Ven aquí la página de internet de Highline y ahí pueden documentarse más sobre este aspecto. Bueno, sobre luz artificial podemos hablar muchísimo. Esta diapositiva la copié de una presentación de mi colega Daniel. Así que Daniel, tú estás ahí. Pero es muy ilustrativa porque podemos hablar de muchos aspectos del tipo de bombilla que se pueden comprar. Ha habido una evolución en lo que existe disponible para los avicultores, una progresiva desde una iluminación muy primitiva hasta los incandescentes, que fueron las luces que fueron predominantes en la avicultura por muchos años, pasando por este tipo de bombillos tipo fluorescente y luego a las bombillas LED. Lo que es muy importante es qué utilizar y cómo utilizarlo. Depende de la decisión, ¿tengo una granja nueva o quiero modificar una granja existente y qué es lo que quiero, qué es lo que persigo con el producto? Las luces LED se han hecho mucho más populares. Probablemente hace 10 años uno hablaba de LED y era prohibitivo porque una bombilla LED para avicultura podía costar entre 30 y 50 dólares. Y cuando uno traía ese presupuesto, pues cualquier productor le diría, bueno, estás completamente fuera de tu mente, pero el desarrollo de la tecnología y la competencia ha hecho que esas opciones LED sean mucho más económicas hoy en día y tienen muchas ventajas. No quiere decir que cualquiera de las otras bombillas bien utilizadas pueden ser utilizadas en programa de iluminación adecuadamente, pero este cuadro creo que resume muy bien las diferencias en términos de tiempo de vida útil de las bombillas, el uso de energía, el ahorro de energía, el costo operativo, la conversión de energía versus calor y la vida útil. Entonces, y si vemos estos comparativos, vemos que las LED ganan en todos los aspectos. Son de vida mucho más larga, tienen un uso energético más bajo, se ahorra mucha energía, tiene un costo de operación mucho más bajo, por supuesto, y una cosa muy importante, que la conversión de energía es fundamentalmente a producir luminiscencia, 95 y 98 es luz, y muy poca generación de calor. Mientras que las incandescentes son muy ineficientes en la producción de luz, pero son muy eficientes en la producción de calor. Y la vida útil, las incandescentes tenemos que cambiarlas frecuentemente, mientras que las LED no tenemos que cambiarlas frecuentemente. Claro, este cuadro asume
que usted tiene un sistema de iluminación estable, un sitio donde hay iluminación estable y de buena calidad. Y uno de los problemas con esta iluminación LED es que probablemente usted tiene que comprar la iluminación y también comprar estabilizadores de voltaje. En nuestro país es muy común tener luz de calidad muy variable, muy poco uniforme y que tiene esas escapadas y bajadas y subidas altas de voltaje que puede ser muy dañino. Entonces hay que tener estabilizadores de voltaje. Dos cosas finales en esta diapositiva, porque podríamos hablar mucho aquí. Una es esto que se ve aquí en el fondo, ¿no? Somos muy creativos y decimos, bueno, las gallinas les gusta la longitud de onda alta para mantener la producción, agarramos una bombilla cualquiera, la pintamos de rojo y hay que tener cuidado porque entonces usted puede hacer que esa luz sea muy monocromática, que sobreestimule el espectro rojo, pero bloquee otros componentes del espectro que ya vimos que también son importantes, por ejemplo, para la respuesta inmune, para el crecimiento de las aves. De hecho, las primeras bombillas LED que se desarrollaron para avicultura tenían un espectro enriquecido y tenían al menos 60% en el espectro amarillo de longitud relativamente alta y 40% en longitud baja, para que hubiese un poco de ambos componentes, el componente de enriquecer la longitud alta para mantener la postura, pero también la longitud baja para que las aves sigan creciendo, para la respuesta inmune, etc. El otro aspecto que quiero comentarles sobre la iluminación LED es que se ha desarrollado muchísimo, yo diría que en los últimos 10 años y probablemente en los últimos 2, y al final de la charla les voy a hablar un poco de algunas nuevas innovaciones adicionales de la iluminación LED, pero dos cosas que son muy interesantes recientemente, que se disponen, que los productores disponen, es que usted puede comprar bombillas LED como esta que tenemos aquí en la parte inferior derecha, pero también puede comprar bandas o tiras LED. Las señoras en las casas la usan en decoración en diciembre y todo eso. Ese tipo de principio. Las bandas o tiras LED son muy económicas en el sentido de uso energético. Y ha habido algunos trabajos recientes. Este trabajo, por ejemplo, en Poultry Science muy reciente de este año, compararon las bombillas LED y las bandas LED, sobre todo la uniformidad de la luz, y demostraron que ellas tenían un efecto positivo. Es decir, las tiras o las bandas LED incluso mejor para la producción que las bombillas LED sin afectar otros componentes. Es decir, mejor producción de huevos sin necesidad de afectar aspectos, por ejemplo, de la calidad de los huevos o la conversión. Un trabajo muy interesante que se los recomiendo. Bueno, vamos a hablar un poquito del fotoperiodo y la intensidad. Ya lo hemos mencionado, pero quiero ser reiterativo en esto de las reglas de oro o las reglas doradas de la iluminación. Cuando usted recibe una pollita de un día de nacido en su granja, durante la primera semana, usted debe iniciar esa pollita con un alto número de horas, es decir, con un fotoperiodo largo, primero para que ella se familiarice con su ambiente y consiga las fuentes de agua y de alimentos fácilmente. El ave es un animal muy visual. También requiere ciertas horas de oscuridad para reposar, ¿no? Y entonces, nosotros recomendamos 24. Hay algunos países donde se utilizan 22 y hasta 23 horas. Yo sé que en pollos de engorde se usan más número de horas en la primera semana. Esa luz puede ser constante, es decir, 20 horas de luz y luego 4 horas de luz, pero nosotros también recomendamos mucho lo que se denominan la luz intermitente en la primera o primeras 2 semanas de vida del ave. Y pueden ser ciclos de 4 horas de luz con 2 horas de oscuridad, para que el ave entonces descanse esas 2 horas, o puede ser ciclos de 3 horas de luz y 1 hora de oscuridad y que se repiten a lo largo del día. Y vamos a ver luego en detalle que eso estimula mucho el consumo de agua y de alimento, tranquiliza a las aves e incluso facilita y mejora el proceso de respuesta inmune y la respuesta a las vacunas iniciales. Luego que tenemos esta fase inicial con alto fotoperiodo, tenemos que empezar una fase de disminución progresiva de la duración del fotoperiodo y de la intensidad. Y acuérdense, esto imita el otoño. ¿Qué es lo que esto hace? Aumenta la secreción de melatonina y mantiene completamente bloqueado el complejo reproductivo para que las aves no empiecen la reproducción antes de la edad o del peso corporal deseado. Cuando las aves alcanzan el peso y la maduración física deseada para estimularlas al inicio de la postura, hacemos la respuesta inversa, lo que sucede en la primavera hacia el verano, es decir, aumentamos la duración del fotoperiodo para que haya una
bloqueo o una disminución de la secreción de la melatonina, se estimule la secreción de la hormona, del factor de liberación de la gonadotrofina y las hormonas sexuales. De tal manera que se inicia la ovulación e inicia la postura. Entonces, fíjense, los programas de iluminación en la recría empezamos con una intensidad alta o relativamente alta, con un alto número de horas de luz, y después empezamos esa fase progresiva descendiente, ¿eh? Y esa fase progresiva descendiente puede ser lo que denominamos una fase, un programa de iluminación descendiente rápido. En este caso, en 4 semanas llegamos al fotoperiodo base, y después mantenemos ese fotoperiodo base hasta que estamos listos para estimular el momento en que la pollita ya tiene su desarrollo corporal y su peso corporal adecuado. Entonces, este descenso puede ser, rápido, puede ser muy lento, como por ejemplo 1 hora a la semana, o puede ser intermedio. Y vamos a ver que las diferencias en qué tan rápido descendamos la luz va a tener implicaciones sobre el desarrollo corporal de las pollitas, el peso, la ganancia de peso corporal, el inicio de la madurez sexual y el tamaño inicial de huevo. Entonces es muy importante y tenemos que afinar, dependiendo de los objetivos productivos de cada unidad de producción, cuál de estos programas de iluminación vamos a implementar. Sobre la intensidad, podemos también hablar muchísimo. Una de las cosas más importantes de la intensidad es que sea uniforme. No queremos, lamentablemente en esta foto no se ve muy bien, pero en esta caseta en particular había una distribución de la luz muy mala. En la luz natural tenemos el problema opuesto. La intensidad lumínica puede ser relativamente uniforme, especialmente en las porciones externas de la caseta, pero podemos tener una sobreestimulación lumínica que en algunas variedades no es deseable. Entonces, hay algunas indicaciones generales en la literatura. Por ejemplo, se requiere 2 veces la intensidad para que el ave reconozca día y noche. Es decir, usted puede tener aves en muy baja intensidad lumínica. De hecho, hay sistemas en los cuales se mantienen las aves casi en una oscuridad total, pero para que haya una distinción de día y noche debe haber al menos un doble de la intensidad lumínica. El ave requiere al menos medio lux para percibir oscuridad. Y debe haber más de 5 luxes en general para que las aves diferencien día y noche en forma práctica. En algunas publicaciones como esta, se describe que más de 50 luxes pueden causar nerviosismo y agresividad. Estos estudios fueron hechos con aves no highline, entre paréntesis. Entonces, una cosa importante de conocer de la intensidad lumínica es que tenemos que trabajar con la uniformidad de la intensidad y luego también con evitar el exceso de intensidad, sobre todo en las casetas abiertas y en las jaulas que están en la parte externa que tienen mayor influencia de incidencia de la luz solar. Y entonces en ese caso podemos usar este tipo de aleros o cortinas que nos permiten filtrar o controlar la cantidad de luz que entra dentro de la caseta y de esa manera hacer un oscurecimiento para tener mejor comportamiento productivo de las aves. Ya hablé de la iluminación intermitente y aquí tenemos que tener cuidado con un nuevo concepto, vamos a hablarlo después en la literatura, que también le llaman iluminación intermitente, pero que ya voy a explicar que es un poco distinto. Entonces ya les había comentado antes que la iluminación intermitente que recomendamos fundamentalmente entre la primera semana o primeras 2 semanas de vida de las pollitas es simplemente alternar bloques de luz con bloques de oscuridad. 4-2 es el más común. Entonces las 24 horas, esta torta de 24 horas la dividimos en porciones de 4 horas de luz y 2 horas de oscuridad, de tal manera que damos un total de 16 horas de luz y 8 de oscuridad. Pueden ser bloques de 3-1 también. Una cosa importante es que estos bloques de oscuridad, fíjense, sean de 1 o 2 horas y no sobrepasen 3 horas, porque si pasamos de 3 horas, hay más de 3 horas de oscuridad promueve la secreción de melatonina y se interpreta entonces un bloque con el otro como diferentes días, y una confusión para la ave. Dentro de las ventajas que se han visto con esta iluminación intermitente, ya lo dijimos, es que sincroniza la actividad de las pollitas, proporciona varios periodos de descanso cortos, pero digamos espaciados durante el día, para que el ave también repose, y puede ayudar con el crecimiento del ave, con el consumo de alimento y con la respuesta. Recientemente vi una publicación, este es un grupo egipcio, en el año 2019 utilizaron lo que ellos denominan iluminación intermitente, pero es para aves en postura.
Y en este caso, en vez de la intermitencia ser periodos o bloques de luz y de oscuridad, lo que hacen es que tienen, por ejemplo, las 16 o las 15 horas de iluminación, pero durante una hora hay unos 15, 20 minutos o media hora en las cuales se instala algo como un flash, donde hay una intermitencia en la luz, pero no en el efecto de que se apague la luz, sino que hay un efecto de flash como el que se usan en las discotecas, ustedes que van a bailar de vez en cuando. Y fíjense que ese efecto de flash o de intermitencia no es lo mismo que lo que en inglés se denomina flickering o el parpadeo o el tiritar de la luz, en la cual es una luz inestable que vamos a ver más adelante. Eso es malísimo para las aves porque las altera, las pone irritables y afecta su comportamiento, ¿no? Este tipo de flash la luz es constante, pero además hay una sobreestimulación. Y este estudio en particular de este grupo dijo que tenía algunas respuestas positivas sobre la tasa de postura de vuelo. Bueno, otra herramienta de iluminación que promovemos y que es muy útil es la iluminación de medianoche. También se denomina super cena o cena de medianoche porque lo principal es dar alguna luz adicional en las horas de la noche, en las horas que son más frescas, para que las aves vuelvan a tener actividad y vuelvan a tener consumo de alimentos. Y eso es muy importante, por ejemplo, en zonas donde hay estrés calórico, para mitigar el estrés calórico. Recuérdense que el estrés calórico, lo primero que deprime es el consumo de alimento del ave. Entonces, si una ave está en postura y por estrés calórico no está consumiendo suficiente alimento, podemos ganar un poco en las horas frescas de la noche con esta cena de medianoche. Pero también se puede hacer en otras condiciones, no solamente por estrés calórico, que depriman el consumo de las aves. El otro aspecto importante de esta cena de medianoche es que le estamos proporcionando al ave alimento y capacidad de ingerir nutrientes en el momento en que hay una alta demanda de nutrientes, sobre todo de calcio, por la formación de la cáscara. Entonces, fíjense que hay muchos aspectos interesantes y es una práctica que se está utilizando mucho, yo diría que a nivel mundial. Una cosa que hay que tener cuidado con esta iluminación de medianoche, a diferencia de la intermitencia, sí recomendamos que estos bloques de oscuridad sean de al menos de 3 horas, tanto antes de la cena de medianoche como después. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que el ave, le apagamos las luces a esta hora, cualquier hora que usted está apagando las luces en la caseta, le damos 3 horas de oscuridad, porque recuerden que 3 horas de oscuridad ya es secreción de melatonina. De tal manera que cuando estimulamos con luz al ave, el ave está interpretando como un nuevo día y se levanta a comer. ¿Por qué? Porque dice, este es un nuevo día, tengo que alimentarme. El ave se alimenta por 1 o 2 horas, dependiendo del programa y de la capacidad que tengamos de implementar este programa. Y después le damos 3 horas de luz, de oscuridad adicional, de tal manera que en la mañana, cuando las luces lleguen, el ave dice, amaneció de nuevo, es un nuevo día. De tal manera que el ave interpreta estas 2 horas como un día muy corto, pero queremos que lo interprete así para que tenga el efecto estimulante sobre el consumo de alimentos. Bueno, como todo en biología y como todo en producción, siempre cometemos errores, ¿no? No somos perfectos. Vamos a ver algunas cosas que son errores comunes y que podemos resolver fácilmente y que nos pueden ayudar mucho. Vamos a hablar un poco de la dimerización o lo que conocíamos nosotros, los de la vieja guardia, como el efecto rheostato y de la dispersión de luz. Bueno, ¿en qué se basa el uso de rheostatos para dimerizar la luz? Sencillamente es imitar el proceso natural de amanecer y anochecer. Es decir, en la naturaleza el sol no sale de repente, ni el sol se va de repente. Es un proceso gradual. Y en los animales, en las aves en particular, ese efecto gradual de que la luz llegue o la luz desaparezca tiene un efecto calmante. Es decir, como le debe pasar a usted, si usted está dormido en un cuarto oscuro y de repente llega alguien y le prende todas las luces, se despierta alterado. Igual, las aves cuando tienen este corte de luz abrupto, tiene un efecto, tiene una respuesta de huida, de escapada. Es un factor estresante para el ave. Entonces, utilizar esta dimerización o este efecto rheostato es mucho más importante en las noches cuando el ave se va a disponer a dormir. ¿Por qué? Porque recuérdense que es en ese momento en que el ave está en fase activa de producción de huevo, fundamentalmente de la producción de la cáscara. Es un momento en que no debemos y no queremos disturbar a las aves. Cuando nosotros apagamos la luz abruptamente, generamos esta respuesta de huida. Y si eso además se agrega a otros factores de estrés en la granja, como estrés calórico, ruidos o cualquier otro estrés, incluso biótico, depredadores o carga microbiana, etc. Todo ese estrés, esa carga de estrés, afectada además por el apagar abrupto de la luz, produce
liberación de adrenalina, una contracción uterina repentina, y recuérdense que en ese momento la cáscara apenas se está formando. ¿Qué es lo que pasamos? ¿Qué es lo que pasa? Que esa contracción uterina produce una retención del huevo en el útero y un quebrado de la cáscara. Este huevo que ha sido quebrado en el útero se prolonga para ser opuesto. Ese huevo que tenía que haberse puesto en las 6, 5, 7 de la mañana va a ser puesto más tarde o incluso en la hora de la tarde, y es un huevo que vamos a tener una banda que vamos a verlo de forma bien clara, porque tiene una banda ecuatorial. Esa banda ecuatorial es porque el ave retuvo el huevo en el útero para corregirlo en el útero. Tiene una deposición de calcio adicional, y en el caso de los mercados como el Perú, que es un mercado de huevos de color, esa retención del huevo también tiene un efecto adicional indeseable. Generalmente estos huevos retenidos en útero están un poco decolorados, porque si el ave alcanzó a deponer pigmento y el huevo continuó siendo retenido para ser corregido en útero, le aplica unas capas de carbonato de calcio sobre el pigmento que lo hace ver como un huevo decolorado. Entonces, este proceso de rheostato de dimerización de amanecer y atardecer en la naturaleza varía mucho con la latitud y también con el tiempo de la época del año. Puede durar hasta 45 minutos en la naturaleza, pero en forma práctica, en iluminación artificial, con que se haga por 15 minutos es suficiente. Ahora, me han preguntado muchas veces, bueno, pero es que no todas las luces son dimerizables, no todos los bombillos tienen rheostato para poder hacer este proceso. Y es verdad, por ejemplo, los tubos fluorescentes no hay forma de hacer esto. Entonces, lo que se recomienda en esos casos es que usted, cuando diseñe o cuando tenga su iluminación, o la diseña así o la modifica de tal manera que usted pueda apagar las luces de su galpón por líneas. De tal manera de apagar todas las luces de una sola vez, usted va apagando desde el extremo exterior de la caseta hacia el interior, y progresivamente usted va disminuyendo la intensidad en el galpón y tiene un efecto artificial de hacer también este efecto rheostato. Una cosa muy importante es, ahora que se están usando mucho más las luces LED en la agricultura comercial, es tener cuidado con los dimerizadores, porque estos equipos, como estos que ustedes ven aquí en la diapositiva, son equipos costosos, son equipos que han sido diseñados para una función particular, y son equipos bien adaptados al sistema de iluminación que usted tiene y el bombillo LED que usted tiene. No compre un dimerizador chino genérico porque vale 3 veces menos, porque usted lo va a pagar. Si no son compatibles, el problema es que no va a haber un buen proceso de efecto de dimerización. ¿Cómo funciona el dimmer? Es simplemente el concepto clásico, que uno lo explica mucho mejor con los bombillos incandescentes, es un efecto de resistencia en el filamento. Es decir, el rheostato lo que hace es limitar la cantidad de energía que llega al filamento para excitarlo y producir luz. Si le llega menos energía, pues entonces va a generar una menor intensidad de luz. En el caso de las luces LED, no es tan sencillo, no es un filamento simple, sino que esto tiene un circuito integrado, y por eso es que el dimerizador tiene que ser compatible con los bombillos que usted está comprando, ¿okay? Y además, el proceso de dimerización en los LED puede ser rico y puede tener un dimmer con un espectro enriquecido con diferentes porciones del espectro visible. Para darle un ejemplo de por qué es importante esto, le voy a dar un pequeño video, pero antes de que se me olvide, además de que hay un efecto de parpadeo o de flicker de los bombillos, también puede haber sobrecalentamiento y un acortamiento de la vida útil de los bombillos si ustedes no usan el equipo adecuado. Este pequeño video que filmamos hace unos años en una unidad de producción le muestra a usted lo que usted no desea. Esto es un bombillo LED de buena calidad recién instalado en esta unidad de producción, y fíjense que ese efecto de parpadeo, que es diferente del efecto de flash, afecta al ave. ¿Por qué? Porque afecta el comportamiento del ave, el ave se pone nerviosa y nos afecta el comportamiento productivo. El otro aspecto que es importantísimo revisitar es la dispersión de luz, especialmente con el uso de las luces LED. ¿Por qué? Porque en una fuente lumínica normal, no LED, por ejemplo, en un bombillo incandescente, lo que usted tiene es que cuando usted tiene una fuente de luz, por ejemplo, este bombillo, él genera luz y la luz se disparte uniformemente, en forma completamente uniforme, en los 360 grados. De tal manera que él genera una circunferencia de iluminación,
Y esa circunferencia de iluminación va a tener una mayor intensidad o una menor intensidad dependiendo de la distancia que exista desde la fuente de luz y la superficie que se quiere iluminar. Por ejemplo, este es el concepto clásico de los luxes. Si usted proporciona una fuente lumínica que genera 100 lumen y lo desplaza en una altura que produzca una circunferencia de 1 metro o un espacio de 1 metro cuadrado, eso se traduce en 100 luxes. Entonces, en la medida que esta distancia es más corta o más larga, usted va a entrar a una intensidad lumínica diferente. El problema de los LED es que esta dispersión uniforme en los 360 grados no existe. La luz LED es una luz direccional y los bombillos LED requieren lentes y esos lentes permiten difundir la luz en todas las direcciones y no todos los lentes, no todos los bombillos tienen lentes de buena calidad que hagan ese trabajo adecuadamente. La consecuencia de esto es que cuando usted instale luces LED probablemente tiene que, en vez de ponerlas cada 4 metros, probablemente va a tener que ponerla cada 3 metros o un poco menos. Claro que ese concepto de direccionalidad de la luz LED también es importante porque nosotros podemos tener áreas dentro del galpón que tengan, o de las líneas de jaulas, por ejemplo, áreas de sombra y áreas más brillantes. Eso es muy importante, por ejemplo, en los sistemas enriquecidos, donde se tienen nidos y áreas de perches, porque queremos que el nido no tenga tanta sombra. Entonces podemos colocar las luces LED de tal manera que haya áreas de sombra donde queremos que las aves hagan la oposición. Es muy importante la distribución de luz. Si la fuente lumínica está en la parte alta, va a haber una tendencia a haber una disminución, como ya vimos, de la intensidad lumínica y probablemente las jaulas inferiores van a tener una menor intensidad lumínica que van a disminuir el comportamiento exploratorio y de alimentación del ave y por lo tanto un crecimiento y una producción de huevos dispareja. Entonces, en fuentes de iluminación tradicional, incandescentes o fluorescentes, se recomienda instalar esas luces en forma, digamos, de zigzag para que haya una distribución más uniforme de la intensidad en los diferentes niveles de las jaulas. Pero también, por ejemplo, en estas luces tipo tubo, ustedes ven que son articuladas y ustedes pueden controlar con un cable o una guaya el ángulo de inclinación de las luces y tenemos mejor control de la distribución de luz entre las jaulas superiores e inferiores del galpón. Esta diapositiva es cortesía de mi amigo Daniel Balbuena, también es para ilustrar un poco la suciedad. Pues este galpón probablemente en el día tiene muy buena intensidad lumínica, pero imagínense cuando se vaya el sol y prendamos las luces, la capacidad de estos bombillos de generar luz a estos galpones. Pues esta tabla compara muy ilustrativamente bombillos limpios versus bombillos sucios en la izquierda y la derecha, en los 3 niveles de jaula, superior, medio e inferior, y si es en el comedero o es dentro de la jaula. Y fíjense que en la misma granja podemos tener intensidad lumínica de cerca de 25 luxes si lo medimos en bombillos limpios a nivel de comedero en las jaulas superiores, o de hasta menos de 2 luxes si lo medimos en bombillos sucios dentro de la jaula y en las jaulas inferiores. Entonces, fíjense la importancia de dónde ubicamos la luz y cómo hacemos un mantenimiento de esa luz. Para terminar esta parte de la presentación, 2 herramientas de iluminación que son innovaciones dentro de los LED, de las luces LED, que son interesantes. Una es lo que se denominan la LED pulsátil y de espectro enriquecido, y el LED integrado con ionización negativa. Bueno, la idea del pulsátil es que combina varias longitudes de onda en forma pulsátil muy rápida. Estamos hablando de microsegundos, que no detecta la retina el cambio de iluminación, pero que sí puede afectar la percepción de los fotorreceptores encefálicos. Entonces, la idea de esto es que hay un aumento en la producción de melatonina, un efecto calmante sobre las aves, esa es la idea principal, calmar a las aves, y en algunos ensayos donde se ha utilizado esta luz, además del efecto calmante, se ha medido que hubo un aumento en la producción de huevos. Por ejemplo, en esta información aquí es de aves que están apenas llegando a postura, fueron transferidas en la semana 16, y vemos cómo esta es la producción normal sin este tipo de luz. Esta es la estándar de esta variedad, y esto es lo que se logró con LED pulsátil de espectro enriquecido.
El LED integrado con ionización negativa, de nuevo, es copiar otro fenómeno natural, lo que ocurre en las tormentas eléctricas, que hay una carga debido a la actividad eléctrica de los rayos, o en las caídas de agua donde hay colisión, hay mucha fricción por la colisión de las partículas de agua se cargan negativamente y el entorno se carga negativamente. Este mismo efecto lo podemos imitar en un bombillo LED, y el efecto más importante es que al cargarlo se disminuye la estática y hay una menor acumulación de polvo, suciedad, incluso de amoníaco. Y esto se ha medido que mejora la productividad, mejora la salud del lote. Esto es importante, por ejemplo, en ambiente controlado, en climas templados, donde durante el invierno se utiliza la ventilación mínima y realmente la calidad del aire dentro de los galpones se hace muy pobre, la acumulación de amoníaco es muy significativa. Y esta irritación por amoníaco predispone a las infecciones virales y bacterianas oportunistas y obliga a la utilización de amoníaco. Entonces, una de las cosas que han vendido en promover esta luz, no solamente en la productividad y salud, pero también en que tiene un efecto sobre la disminución en el uso de antibióticos y por lo tanto una mejor percepción del bienestar animal. Bueno, vamos a estar entrando ya en la fase final de la presentación para hablar un poquitico de algunos de los ensayos de iluminación que hemos hecho en Highline. Nosotros siempre nos hemos interesado en no ceñirnos solamente por la información de la técnica de la literatura, que probablemente hizo alguien muy seriamente en un laboratorio con 20 gallinas, sino hacer pruebas de iluminación en condiciones prácticas reales para dar recomendaciones adecuadas a los avicultores. Entonces hemos hecho ensayos a lo largo de los años sobre el programa de iluminación descendiente en la recría, ya le mostré anteriormente, probar algunas aplicaciones comerciales sobre diferentes programas de estímulo de luz a diferentes edades, preferencia de las aves a tipos y fuentes de luz. No voy a poder presentar resultados de todos estos ensayos porque en un webinar de una hora sería muy ambicioso, pero sí hay algunos puntos importantes que pueden ser prácticos. Ya le había mostrado esta diapositiva anteriormente. Simplemente a recordar, podemos tener dentro del programa de iluminación de la rejería una fase descendiente muy lenta, una fase descendiente o un programa descendiente de luz muy rápido o un intermedio. Y dentro de estos dos extremos podemos tener cualquier versión que ustedes quieran y que se adapte más a las condiciones de su granja y a los objetivos productivos que ustedes tengan. Lo que nosotros hicimos estos programas de los tres sistemas en todas las aves comerciales de Highline y también en reproductoras, incluyendo Highline Brown, W16, la antigua W98, etc. Y lo que hicimos fue que las aves se mantuvieron con diferentes programas de iluminación en la recría, pero una vez que se estimulaban lumínicamente, todas entraban en un proceso de incremento de luz hasta las 16 semanas, hasta las 16 horas de las 22 semanas. ¿Qué fue lo que observamos? Lo más importante es la diferencia en el patrón de crecimiento de las aves. Ustedes ven aquí que esta línea amarilla anaranjada que está aquí de la fase del programa de descendiente lento, siempre tuvo los mayores pesos durante la recría hasta el final, el momento de la transferencia. Mientras que los de descenso rápido tuvieron los pesos más bajos. Por supuesto que hay un efecto de escala porque aquí estamos hablando de diferencia de gramos, aquí estamos hablando de diferencia de 20 gramos o 100 gramos en aves ya al final del proceso de recría. Pero lo que medimos fue que en promedio en la recría, las aves que tuvieron un programa descendiente lento ganaron peso 15% más que las aves que estuvieron en el programa de descenso rápido. Y esa diferencia en peso corporal tuvo una tendencia a mantenerse durante la fase de postura. ¿Qué fue lo que se vio desde un punto de vista productivo? Lo que ya le dije, las aves en programa lento tuvieron mayor peso corporal en recría y postura, intermedio las del el programa intermedio y mayor número de huevos, aquí tuve un error cuando hice la traducción, disculpen, me acabo de dar cuenta. Este es el peso corporal, fue mayor en la de descendente lento y fue menor en el rápido. Para la madurez sexual, entonces, en el caso de la Highline Brown, la madurez sexual fue similar entre el programa lento y el moderado, pero las aves maduraron más rápido en el programa rápido. El número de huevos fue mayor, fue el contrario, el número total de huevos fue mayor en las de descenso rápido y fue un poco menor en las de descenso lento por el retraso en la madurez sexual.
Pero cuando hicimos una combinación de producción y peso de huevo en términos de masa de huevo, los tres sistemas de iluminación tuvieron valores muy similares. Es decir, el ave lo que hace es que redistribuye la cantidad total de masa de huevo en mayor número de huevos de menor tamaño o menor número de huevos de mayor tamaño. En el caso de Brown, tuvimos una diferencia entre el programa lento y el rápido de cerca de 2 gramos en los primeros 3 huevos que puso el ave, y después eso se estabilizó alrededor de aproximadamente un gramo más para las aves del programa lento versus el rápido. En el caso de las White Leghorn, estas diferencias fueron mayores. Otra cosa que hemos estudiado es la edad de estimulación en Highland Brown. En este caso, tuvimos dos versiones de la Highland Brown, la regular, la que hemos conocido más en América Latina, y la versión Plus, que es una versión de un huevo un poco más grande. Y estas dos, estimuladas a las 15 semanas o a las 17 semanas. Pero fíjense que las que se estimulaban a las 17 semanas, para ambas, tuvieron un poco de retraso en el inicio de postura, de la madurez sexual. Luego, la producción fue similar, pero se tiende a haber un poquito de mejor persistencia en las aves que fueron estimuladas más tarde. ¿Por qué? Porque le dimos más tiempo al ave de acumular reservas corporales y tener una mejor reserva para el final en términos de persistencia. No hubo una diferencia importante entre las dos edades de estimulación en términos de peso de huevo, pero sí, si ustedes ven en esta gráfica aquí de abajo para Highland Brown, una tendencia a medida que el peso corporal del ave fue mayor, también el peso del huevo fue mayor. Esta diferencia también se vio en la Highland Brown Plus. Vemos que estas dos líneas son paralelas, pero aquí sí hubo una diferencia en el peso del huevo entre las aves que fueron sometidas a un estímulo más temprano versus una que fueron sometidas a estímulo un poco más tarde en edad. Este mismo ensayo lo repetimos posteriormente, pero en vez de utilizar 15 y 17, usamos 16 y 18 con las mismas variedades, Highland Brown y Brown Plus, y vimos cómo la respuesta en términos de peso de huevo muy similares. Estas que ustedes ven aquí son las de la Brown Plus, que produce un huevo un poco más grande, consistentemente que la Highland Brown. Y de nuevo, lo que hubo fue una diferencia en un poquito de retraso en el inicio de la postura, la madurez sexual, pero después no hay unas diferencias muy importantes en el pico de producción y en la persistencia de la producción. Bueno, un poco ya para terminar, cosas importantes que tenemos que recordar en el aspecto de manejo práctico de la iluminación. Los puntos de decisión importantes: ¿cuándo vamos a utilizar la luz? Ya vimos en la recría, fundamentalmente para afectar el crecimiento del ave, peso corporal, el momento de la madurez sexual y también el peso del huevo, sobre todo al inicio de postura. Y durante la postura, porque tenemos que garantizar un progreso de la producción adecuado, que el ave llegue a un buen pico, pero también tenga una buena persistencia. ¿Cuánta luz? Recuerden que depende de aquí dos factores: el fotoperíodo, es decir, la duración del día, el número de horas de luz, y también la intensidad. Y en la intensidad, si tenemos que sacrificar intensidad versus uniformidad de la intensidad, siempre debemos tratar de que la intensidad sea lo más uniforme posible. Ya vimos en fuente de iluminación, pues la natural no tenemos control de ella, exceptuando los ejemplos que dimos, que podemos poner cortinas, alerones para disminuir un poco la intensidad excesiva en los sistemas abiertos. Y la artificial, pues depende mucho de qué tipo de bombilla usamos, desde las incandescentes tradicionales, las fluorescentes o las compact fluorescentes o las LED. Y en ese aspecto considerar los costos iniciales de inversión, los costos de operación, los costos de mantenimiento. Pero ya vimos que cada una tiene sus ventajas, y cualquier fuente de luz puede ser utilizada adecuadamente si tenemos las consideraciones y el mantenimiento necesario. Y luego en la composición tenemos que considerar el espectro lumínico. Acuérdense que cada espectro es importante para diferentes aspectos fisiológicos. No queremos una luz completamente monocromática. La luz natural es una luz enriquecida con todo el espectro naturalmente. Y la segunda, que nos permite más trabajar con espectros, es la luz LED, sobre todo LED diseñada para agricultura, que tiene muchas opciones de espectro. No solamente la bombilla en sí, sino que también podemos dimerizar con un espectro específico. Ya para terminar, las recomendaciones generales de iluminación para Highland Brown en la recría es: lo que más recomendamos son los programas de descenso moderado a rápido, con una estimulación temprana, con aves no mayores a 1.4 kilos.
debemos manejar las aves de manera que tengan una buena uniformidad de crecimiento en la recría, pero que los pesos corporales no sean mayores que el rango superior publicado por la guía. Y la razón de esto es que por muchos años nosotros promovimos los programas de descenso lento en Highland Brown porque no lográbamos hace unos 10 años que las aves tuvieran los pesos corporales recomendados durante la recría. Ese es un fenómeno que ya no se da. Las aves Highland Brown comerciales hoy en día tienen una capacidad de crecimiento en la recría muy adecuado, muy a nivel de la tabla. Más bien tenemos que tener un poco de cuidado de que no se vayan por encima de peso. La única oportunidad en la que los programas descendientes lentos todavía son utilizados y pueden utilizarse es cuando por las condiciones del mercado hay un precio preferencial muy fuerte para los huevos de tamaño grande y queremos maximizar el tamaño del huevo inicial y mantener huevos de mayor tamaño durante la fase productiva de las aves. Recordarles de nuevo que tienen estos boletines técnicos en la página de internet y de nuevo agradecerles por su participación, por su paciencia y a San Fernando Produce por la oportunidad de compartir con ustedes el día de hoy. Entonces, no sé, le entrego aquí a Daniel o a Fernando para la fase de preguntas. Listo, gracias. Muchas Jesús. gracias. Muchas gracias, Jesús. Con gusto. Muchísimas gracias. Invitamos a los participantes a que hagan sus preguntas en el rubro de preguntas y respuestas. Por favor, ahí hagan las preguntas. Bueno, empezamos con la ronda, Jesús. Las bandas o bombillas LED, ¿cuál de las dos es recomendable en el sentido de iluminación y en costo? Sobre todo en una población de 14.000 gallinas. En una población de 14.000 gallinas, yo creo que probablemente, yo no sé exactamente las diferencias en costo. Tendría que actualizar eso con la gente que maneja esto. Desde el punto de vista de la uniformidad de la distribución de la luz, las tiras o bandas LED son muy recomendables porque se pueden ubicar exactamente donde las necesitamos y son muy económicas en el consumo energético. Claro que estas LED tiras o bandas son mucho más populares en sistemas de ambiente completamente controlado, donde la iluminación que se otorga a las aves es una iluminación totalmente artificial. Pero les mostré ese estudio que fue publicado en Poultry Science muy recientemente, donde se dieron cuenta no solamente del menor costo, no de la compra de la bombilla o de las tiras como tal, pero el costo en términos de uso eléctrico son mucho más económicas incluso que las bombillas LED. Y como la cantidad de luz que se produce es muy poca y es direccionada donde la queremos, entonces el consumo energético es muy bajo. Y hay también que aclarar que ya esas nuevas bandas o tiras LED que se ofrecen en el mercado hoy en día permiten ser lavadas, son resistentes al agua y a otros abusos, ¿no? Las originales que empezaron a instalarse tenían problemas que no eran totalmente resistentes al agua, pero las nuevas tecnologías sí, y son recomendables. A esta persona que hizo la pregunta me puede mandar un correo electrónico con mucho gusto a jarango@highline.com y le puedo enviar el estudio que fue publicado en el Poultry Science y podemos comunicarnos un poco más con la gente que sabe exactamente del precio de esas bandas. Sé que el consumo energético después que las instale va a ser menor, no sé el costo inicial de instalación. Ok. César López nos pregunta, en un galpón con más de 12 horas de luz por día durante todo el año, ¿necesita de luz artificial para maximizar la producción de huevo, llevando en consideración el costo-beneficio? Esta es una pregunta muy interesante y una pregunta que se ha venido haciendo más recientemente. Yo te diría que en las aves de hace 15, 20 años, donde la persistencia de la producción no era muy buena y donde, sobre todo en aves blancas, se usaba la muda forzada y la pelecha, era muy importante hacer un aumento progresivo de la luz y llegar a 16 horas, que es lo que todavía recomendamos, no más de 16. Pero muchos productores, en Europa hay hoy en día muchos productores exitosos que no utilizan más de 12, 13 horas. Y yo diría que probablemente yo no recomendaría 12, pero probablemente hay gente que puede trabajar muy bien con 15 o 14 horas de luz, con la gallina moderna. Perfecto. Jaime García, al hablar de cromaticidad de la luz en la vida de la ponedora comercial,
¿Cuál es su recomendación específica en medidas de grados Kelvin para cada etapa? Cría, recría, postura, en ponedoras Highlight Brown y en las White. Creo que para White Brown es más o menos lo mismo. Se recomienda luz fría para la recría, porque ya vimos que es muy importante para esos procesos de desarrollo muscular, de la fibra muscular, los efectos sobre las auxinas. No solamente para la multiplicación de la fibra muscular, sino también la hipertrofia de la fibra muscular. Entonces, facilita el crecimiento de las pollitas. Y acuérdense que nosotros queremos una pollita con reserva corporal muscular. Nosotros queremos que la energía que el ave necesita después del pico de postura sea producto de glicólisis muscular, no de grasa. Entonces, es importante un estímulo que favorece el desarrollo muscular en las pollitas, por lo tanto, el espectro frío en las longitudes de onda cortas son importantes. Y recuérdense que también hay estudios donde han demostrado mejor respuesta a la vacunación, mejor respuesta al sistema inmune durante la recría. Una de las cosas más importantes después del desarrollo del sistema digestivo es el buen desarrollo de la respuesta inmune de las aves. Okay. Pero ya él también pregunta durante la postura, donde en la postura no quisiéramos monocromaticidad, no quisiéramos solamente espectro rojo, pero sí recuerden que el espectro de la onda, de la longitud de onda mayor y de la luz más cálida es favorable para la producción de huevos. Gracias. Lucero Boza, buenas tardes. Muy interesante ese concepto de dimerización. ¿Cuánto tiempo en términos prácticos debería durar hasta lograr la oscuridad total? Creo que lo traté de decir en la presentación. En la naturaleza puede ser tan largo como 45 minutos. En práctica, con que lo hagan 15 minutos es suficiente. Lo importante es que no haya un corte abrupto y que sea de unos 15 minutos es adecuado. Creo Correcto. Que los equipos hoy en día son muy versátiles en que usted maneje eso a placer. Y es mucho más importante, idealmente en la mañana y en la noche, pero es mucho más importante en la noche. Sí, correcto. Pienso que a eso se refería, ¿no? En términos prácticos, lo mínimo que debería durar esa. Sí, si usted tiene que hacerlo de una forma manual o semimanual, probablemente hágalo en la tarde al menos, ¿ok? Si no tiene equipos automáticos. Ok. Edison Barrios nos pregunta, ¿el color de las cortinas ideal para ponedoras? Color ideal de luz para ponedoras, ¿no? También. De luz, no de cortina o de luz. Bueno, creo que fue ligada a la pregunta anterior. Creo que les invitaría a que revisen el boletín técnico sobre el uso de las cortinas, porque está mucho más detallado. Recuerden siempre, en ponedoras traten de usar luz cálida, entonces cortinas que están más hacia el lado del color amarillo, anaranjado, pero no abusar de eso. Y siempre tener en cuenta la fuente lumínica que tienen dentro del galpón, para que haya una armonía entre el espectro lumínico de las cortinas y el espectro lumínico de las bombillas que están utilizando. De acuerdo, Jesús. Por ahí preguntan, el mecanismo de cena de medianoche, Carlos Amaya, ¿cómo se hace? ¿Qué cantidad de alimentos se deja en comederos, tanto automáticos como manuales, en piso como en jaula? ¿Qué cantidad de alimentos se espera que se consuma durante ese tiempo que se enciende la luz? Mira, desde el punto de vista práctico, y probablemente aquí Daniel y tú, Fernando, pueden tener más información, lo que yo siempre he oído es que entre 3 y 5 gramos es fácil lograr en esa cena de medianoche. Recuerden que no queremos queremos que durante el día, durante esas 15 o 16 horas que ustedes le den al ave, le proporcionen lo que ella necesite. Lo que queremos de la medianoche es un consumo adicional para compensar a aquellas aves que no están consumiendo suficiente por efecto de estrés calórico o de cualquier otra razón, por ejemplo, estrés postvacunal o algo así. Entonces, no es tan importante qué tanto coman, pero sí que puedan tener una compensación de lo que les está faltando. Y yo he oído más o menos eso, de entre 3 y 5 gramos. Correcto. Oscar Pérez pregunta, ¿en qué peso de la gallina promedio debemos estimular la madurez sexual con la luz y cuántas horas? Bueno, ya creo que fue una de las conclusiones finales. Lo que recomendamos es no hacerlo después del 1.4 kilos, es decir, hacerlo antes, digamos, entre 1.350 kilos y 1.4 kilos. Entre un poco más temprano mejor para que aprovechen esos huevos iniciales. Y el estímulo lumínico siempre tiene que ser de al menos 1 hora, preferiblemente 2 horas. Hay gente que lo hace escalonado muy rápidamente, por ejemplo, 2 horas la primera semana, 1 hora la segunda semana y después media hora o algo así. Hay gente que lo propone más gradual, es decir, hacer el estímulo inicial de 1 o 2 horas y después hacer gradual.
eso depende mucho de cuáles son las expectativas en pico de postura, pero recuerden también la persistencia de la producción, porque el ave sigue creciendo. Usted transfirió el ave de la caseta de postura, de la caseta de recría a la de postura, pero esa ave va a seguir creciendo hasta la semana 28, 30, 32. Entonces es importante darle un poquito de estímulo para que ella también siga creciendo durante esa fase. Ok, pregunta Laura Bertorelli. Buenas tardes. ¿Puede influir la intensidad lumínica o el fotoperiodo en la mortalidad de aves en jaula? Sí, sí puede. Y sobre todo en algunas variedades, afortunadamente no en Highline, pero en otras variedades que son mucho más sensibles a la intensidad lumínica, una intensidad alta y sobre todo mal distribuida puede afectar el comportamiento de las aves, hacerlas más nerviosas y mayor tendencia a las interacciones antagonísticas y el canibalismo. Entonces, por lo tanto, también la mortalidad. Por eso es que en estos sistemas de galpones completamente abiertos se requiere o se recomiendan el uso de estos alerones o de estas cortinas para por lo menos reducir un poco el exceso de luminosidad. Pregunta Hernán Gutiérrez, ¿qué es más ventajoso, dar luz artificial al amanecer o al anochecer? ¿O es mejor brindar en ambos momentos? Hay que balancearlo, pero generalmente se empieza con luz adicional en las horas de la noche y después, si todavía nos hace falta, aumentar en las horas de la mañana. Recuérdense que queremos que el ave tenga un poquito más de actividad en horas tempranas de la noche, porque queremos que el ave esté consumiendo nutrientes en el momento de máximo requerimiento, que es en la noche cuando ella está terminando de producir el huevo y fundamentalmente la caza. Pregunta de Luis Emilio Morel. Pero Juan Carlos, qué pena, disculpa. Hay otra cosa importante. También se usan las horas de luz para un poco sincronizar la hora de postura, sobre todo en los sistemas, en las granjas muy grandes, donde hay una colección muy grande de huevos. Hay una regla general de la avicultura que dice temprano a dormir, temprano a poner. Entonces, cuando se quiere que las aves empiecen a poner más temprano en la mañana y abrir un poquito esa ventana de postura, se trata de apagar la luz un poco más temprano en la noche para manipular eso. Pero eso es más que todo en complejos muy grandes donde la clasificación de huevos tiene que hacerse muy rápido, etcétera. Pero es otro factor que se puede tomar en consideración. Ok. Luis Emilio Morel, en galpones de jaula de pirámide de 3 pisos, ¿cómo afecta la luz las primeras pirámides cuando la luz está encima de las últimas pirámides? ¿Cómo colocar la bombilla para tener una luz uniforme? Pues precisamente, te está hablando del sistema piramidal, el sistema californiano. Una de las razones fundamentales que se introdujo el sistema californiano fue, primero, para que no hubiese, en esa época no había bandas recolectoras de estiércol, para que las aves de las jaulas superiores no llenaran de estiércol a las inferiores y evitar problemas de coxidia, etc. Pero el otro aspecto es que a la pirámide estar abierta en forma de A, haya una mejor dispersión de la luz y las jaulas inferiores tengan un poco mejor oportunidad de obtener intensidad lumínica que las superiores. Es decir, en sistemas de producción donde hay un número de aves pequeño, los sistemas piramidales no son malos. A mí me parece que tienen sus buenas ventajas. Lo que pasa es que ya en granjas modernas se ha querido optimizar el uso del espacio y ahí es donde los sistemas en torre o completamente verticales son mucho más eficientes para el uso del espacio y de los recursos, pero el sistema piramidal tiene sus ventajas en productores pequeños. Ok. Didier Williams dice, buenas tardes, ¿el programa de luz de 3 horas de luz y 1 hora de oscuridad se puede utilizar durante todo el crecimiento del ave? No, generalmente el intermitente se recomienda la primera semana o en las primeras 2 semanas cuando el ave realmente está empezando a desarrollarse, está empezando su proceso de crecimiento y eso. Después es bueno utilizar un programa descendiente en forma formal. Okay. Hugo Aliaga nos cuenta un caso de que un amigo le manifestó que una gallina criolla de traspatio había dejado de poner huevos y cuando la revisó y la vio que tenía los ojos tapados. Y cuando le preguntó por qué tenía los ojos tapados, dijo porque se comían los huevos. Y él relacionó que esa causa podía ser que no ponía porque tenía los ojos tapados, pero usted mencionó que en un experimento con gallinas ciegas, ¿no? O sea, ¿por qué dejó de poner? ¿Cuál es su opinión de usted? Sí, no. La visión, el estímulo de postura no tiene nada que ver con la visión retinal. Y eso lo demostraron precisamente en esos experimentos canadienses que usaron el Smokey Joe,
que es una ave totalmente ciega, no, cero percepción retinal. No, el hecho de que esté tapado los ojos no tiene nada que ver. Ahora, lo que sí es cierto es que las aves son muy visuales. Las aves son tan visuales que ellas se reconocen una a otra. Probablemente en un galpón de cientos de miles de gallinas, no, pero en una colonia de gallinas normales, ellas se reconocen individualmente por diferencias visuales. Son muy sensibles a la percepción visual. Entonces, probablemente sí, esta gallina que se acostumbra a comer huevos, es algo que ocurre en las granjas, cuando los huevos quedan retenidos en las jaulas, puede ser que el taparle el ojo le permitió no identificar al huevo, no verlo y no comérselo. Así que no le doy desmérito al comentario que hizo este amigo. Pero no relacionado con la postura, ya hay otro problema, no tiene nada que ver con la percepción retinal. Bueno, Víctor Londoño dice, doctor Jesús, ¿qué opina del equipo que mide en Gallilux? ¿La intensidad de la luz es la correcta o depende del tipo de bombillo? No, yo creo que los equipos, el Galliluz lo que hizo fue, lo que hicieron, lo que trabajaron el desarrollo y que introdujeron el concepto de Galliluz fue adaptar el concepto de lux que utilizamos en física a las condiciones particulares de la percepción visual de las aves. Es decir, es una medición en luxes que está más adaptada a las aves. Es decir, es una medición más precisa. Probablemente no es totalmente precisa, porque nadie realmente puede medir en forma totalmente precisa lo que la ave está percibiendo. Pero en base a los parámetros de luz que se utilizaron en esos trabajos, se utilizaron ecuaciones de regresión muy complejas y lograron desarrollar esos Galliluz. Yo una vez leí uno de esos trabajos hace mucho tiempo y realmente fue un estudio bien serio de gente que sabe de física óptica. Entonces sí, realmente equipos que miden Galliluz son más recomendables en avicultura que los que miden lux. El problema es que generalmente son menos comunes y son más costosos. Entonces depende de la inversión que la gente pueda o quiera hacer. De acuerdo. Pregunta Jimmy Cedeño, caída de plumas e impacto de luminosidad y su correlación. Me imagino alguna correlación entre algún error y caída de plumas. No, yo creo que es importante, muy importante, sobre todo en casetas abiertas y sobre todo en las jaulas externas, porque recuerda que una de las funciones de las plumas es el aislamiento térmico, pero también filtrar la luz ultravioleta. Así como nosotros usamos lentecitos para filtrar la luz ultravioleta porque a largo plazo tiene efectos negativos, en las aves también tiene efectos negativos, y si hay una exposición de la piel a la luz ultravioleta, se ha medido que tiene efectos negativos sobre las aves. Entonces, sí, yo creo que es importante ver la cobertura de las aves, la cobertura de pluma de las aves, y si son sistemas abiertos, sobre todo en esas aves que están en los alerones externos, pues utilizar semisombras o alerones o algo para disminuir un poco el efecto. Ok. Pregunta Joana Robledo. Comparando equipos de medición de luz, ¿se ven diferencias entre ellos? Y si es que recomiendas alguno en específico. No, lamentablemente no soy experto en esto. Mi curiosidad y lo que sé de luz empezó por esos experimentos que hicimos en Highline en el año 2010, desde el 2010 hasta el 2015 de los diferentes programas de luz. Pero realmente yo no soy especialista en luz, menos en los equipos, pero sí podemos, si ella nos manda un mensaje a mí o a ti y a Daniel, darle la información de lo... Yo sé que en la compañía se han usado muchos equipos, diferentes técnicos tienen diferentes versiones con diferentes precios. Sé que hay aplicaciones buenas, por ejemplo, para los iPhone, que usted compra el dispositivo y se lo pone su iPhone, que tiene un software adaptado, los he visto trabajar, muy buenos. Yo creo que depende mucho cuánto está en el presupuesto para adquirirlos, porque hay desde opciones económicas hasta opciones bastante. Yo he visto equipos sofisticados que me han dicho que costan $3,000, $4,000. Entonces, depende cuánto, si quieres $200 por una aplicación en el iPhone versus $3,000 o $4,000, pero podemos dar la información de esos equipos. Y como en todo, ¿no? No hay dos equipos que te den exactamente una medición exactamente igual porque tienen una variabilidad intrínseca, pero en avicultura lo que queremos son indicadores prácticos. No queremos ir al microscopio, pero sí tener pautas de manejo para garantizar la productividad de las aves. De acuerdo. Pregunta Carlos Osorio que si las bandadas LED se pueden dimerizar. Muy buena pregunta, no sé, pero me imagino que sí. Creo yo que no todos los LEDs están hechos para dimerizar, ¿eh? Habrá que revisar con el proveedor, sí. No todos los LEDs están hechos para dimerizar y no todos los LEDs dimerizan con los mismos dimmers. Hay que tener cuidado con eso. Yo creo que esa es una pregunta para la persona que le está ofreciendo a usted el material o el equipo. Porque estar pendiente,
cuando instala LED, no solamente del LED, sino del dimerizador y también de los reguladores de voltaje. Ok. Pregunta Maritza Guartambel. Buenas tardes. ¿Qué consideraciones se toma en cuenta cuando se realiza el levante en galpones con oscurecimiento? Vuelven a repetir la pregunta. Creo que las pautas son las ¿Qué mismas. consideraciones se toma en cuenta cuando se realiza el levante en galpones con oscurecimiento? Bueno, depende si ese oscurecimiento es total o es parcial, ¿no? Si estamos hablando de una caseta abierta donde simplemente tiene un oscurecimiento, pues va a haber una filtración de luz. En programa de luces, eso es lo que siempre la literatura clásica y los libros dicen. Hay que tener mucho cuidado en sistemas de confinamiento porque puede haber filtración de luz y esa filtración de luz puede afectar el programa. Pero lo que dijimos aplica igual a todas las condiciones. Es decir, si lo que queremos es una disminución del fotoperíodo durante la fase de recría. Si no se puede garantizar, porque es un galpón abierto, sencillamente lo que necesitamos es garantizar un estímulo para el momento del inicio de postura. Y si las condiciones están dadas para regular el número de horas, siempre establecer un programa descendiente. No sé si eso responde, si no, con gusto podemos hacer un seguimiento por el correo electrónico. Ok. Edio Taro la pregunta. ¿Cuál debe ser el proceso para el retiro de la supercena? El proceso... Cuando ya no desea, ¿no? En avicultura todo debe ser gradual. Usted no, así como yo no recomiendo que le apague y le prenda las luces de un golpe a las gallinas, tampoco le quite y le ponga la supercena abruptamente. Si se la puso, probablemente al quitarla, quítela gradualmente. Pero probablemente Daniel tiene mucho más experiencia con eso y tenga alguna opinión al respecto. Bueno, Pedro Auris. Buenas tardes. Darles menos de 12 horas de luz, ¿qué consecuencias puede traer? Asimismo, si mi postura se encuentra en 92 a 93%, sin utilizar un programa de iluminación, solo luz natural, ¿en cuánto porcentaje aumentaría la postura si es que invierto en iluminación? Muy buena pregunta. Indudablemente que la inversión en iluminación se paga porque usted puede tener mejor uniformidad y puede controlar el estímulo, llevarlo como dijimos antes. Depende también de dónde usted está, si está en el trópico, si está en el subtrópico. Probablemente en nuestras condiciones hay mucha gente que ha trabajado la avicultura sin programa de iluminación, pero en climas templados prácticamente es muy difícil hacer avicultura eficiente sin iluminación. Menos de 12 horas, mira, yo no creo que haya recomendaciones de aves de postura con menos de 12 horas. Y probablemente, si él dice 91 o 92%, quizás, pero ¿cuál es la persistencia de la producción? Lo traté de explicar cuando comparé los programas de iluminación. Una de la idea de una vez que usted transfiere las pollitas a la caseta de postura, de hacer un estímulo inicial, pero después de hacer un estímulo gradual, recuerde que el ave sigue creciendo, sigue comiendo, usted quiere estimular el consumo de alimento entre las 18 y las 28 semanas, usted quiere estimular el crecimiento del ave, pero también quiere estimular que esa ave no llegue al pico tan rápido, pero sí mantenga el pico y después tenga una mejor persistencia. En la ave moderna, que es una ave de larga vida, de larga persistencia, hay que pensar mucho en lo que hagamos en la recría y en la edad temprana del ave en términos de la producción final y persistencia. Y ese estímulo gradual después de la transferencia, en esas primeras 10, 12 semanas, entre las 18 y las 28 o las 30, es muy importante también para tener una buena persistencia. Entonces yo sí creo que la inversión en iluminación, en ese término, le va a retornar económicamente. Sobre todo hoy en día que hay sistemas que el gasto energético es mucho menor y el costo inicial es importante, pero probablemente el costo de mantener el sistema de iluminación es menor que hace unos años. Ok. Iván Forero nos pregunta, ¿cuál podría ser el peso de una falla en programas de luz y la incidencia de cloaqués? O sea, lo que quiere decir, ¿no? Es que ¿cuánto le afectaría a la postura? Digamos, si falla, se va la luz, se malora el equipo, varios tiempos, ¿no? ¿Cuánto le podría afectar la postura? Esta pregunta depende de muchas cosas, depende de cuánto es la luz natural sin luz artificial. Está bien reportado que si hay una disminución abrupta de la intensidad y del fotoperíodo en gallina de postura, eso estimula la conducta de cloaqués, es cierto, pero también depende mucho de la edad del ave y qué tantas horas de diferencia va a tener debido a esa falla eléctrica. No puedo decirle cuantificárselo en porcentaje, pero sí es un riesgo, claro. Correcto.
Hay varias preguntas que están relacionadas con menor 12 horas de luz, ¿no? Y hay varias, creo que esas personas que han preguntado sobre qué es lo que pasaría con 12 horas, menores de 12 horas de luz, creo que ya se ha respondido la pregunta. Juan Carlos, Dime. si me permites hacer una preguntita aquí al doctor Jesús, interesante que me hicieron por el interno. Sí, por favor, adelante, Daniel. Doctor Jesús, lo siguiente. En el ensayo que usted mostró de estimular a la semana 16 y a la semana 18, veíamos que había una diferencia en peso de huevo promedio hasta la semana 30, pero después de la semana 30 el peso se igualaba entre las dos semanas de estimulación. Pero obviamente estimular a semana 16 y estimular a semana 18 pueden significar Muchos 4 huevos. huevos, 5 huevos más de la una a la otra. Entonces, no se estaría rompiendo, me preguntan, la teoría de que más huevos necesariamente son huevos más pequeños y menos huevos necesariamente son huevos más grandes, si al haber esa diferencia en semanas de estímulo después de la semana 30, de acuerdo a los resultados de su ensayo, los pesos fueron equivalentes. Oh, muy buena pregunta y te agradezco la participación, Daniel, y la persona que hizo la pregunta. Hay que distinguir varias cosas. Primero es un ensayo, ¿no? Es el resultado de un solo ensayo en condiciones muy controladas, pero hay una cosa muy importante. En este ensayo, la única variable fue la edad a estimulación. Estas aves tuvieron exactamente el mismo programa de recría, el mismo programa de luz en la recría. Entonces, hay una cosa muy importante, hay que distinguir la diferencia del tamaño del huevo inicial debido a un programa de iluminación lento versus uno rápido, y otro es, si tuvimos el mismo programa de iluminación, ¿qué pasa si las estimulamos un poco después? El estímulo posterior, lo que está buscando, teóricamente uno lo que quisiera es huevos más grandes, pero realmente yo creo que en un programa donde se quiera buscar mucha persistencia, es buscar que el ave gane un poco más de peso y tenga mejor reserva corporal. Yo creo que este ensayo habría que combinarlo, hacer un ensayo cursado, en el cual se tenga la edad de estimulación y también el programa descendiente diferente, porque se sabe muy bien que la diferencia del programa descendiente en términos de edad, madurez sexual, de peso corporal y del tamaño del peso. Y sabemos que ese es también incluso, y lo mostré en la diapositiva, el impacto de los diferentes programas de descenso sobre el tamaño del huevo es más al principio, los primeros huevos, y se disminuye, aunque se mantiene ya en aves de edad sostenida. En las White Leghorn puede ser hasta de 3 gramos al inicio y luego estabilizarse en 1.0 gramos. Vimos en la Highland Brown pues cerca de 2 gramos al principio y cerca de 1 gramo posteriormente. Pero indudablemente que la pregunta tiene mérito, sobre todo porque lo que tú dices, se están perdiendo esos huevos iniciales que son muy, muy importantes. Entonces, creo que se tiene que evaluar en términos no solamente del objetivo en términos de tamaño de huevo, pero también de condición del ave y de persistencia de la producción. Vale, gracias. Jesús, una pregunta más, dos más. Hernán Gutiérrez, en un galpón que se instaló un programa de luz donde se adicionó 4 horas de luz al anochecer y 0 al amanecer, ¿qué pasaría en el otoño en que el día comienza a cortarse y la luz bajar y disminuyen las horas de luz? ¿Bajará la producción? Ya entiendo. O sea, que va a tener menos horas en la mañana. Está dando 4 horas de luz al atardecer y 0 en la mañana. Entonces, ¿qué pasará en el otoño donde empieza a disminuirla? Bueno, pero es que esas 4 horas en la tarde, usted tiene que mover en qué momento usted prende y apaga las luces en función del cambio del patrón de verano-otoño. O sea, usted no puede tener la misma hora todo el año si no está en el Ecuador, porque indudablemente que el número de horas de luz natural se va moviendo en la mañana y en la noche, amanece más tarde, anochece más temprano, en la medida que avanza el otoño. Entonces, lo que tiene que hacer es ajustar a qué horas hace el encendido de las luces en la noche para adaptarse al cambio de horas de luz en el otoño. Okay. Pregunta Eddie Otarola. En la charla se mencionó como ventaja de la supercena el aprovechamiento del calcio en gallinas por encima de 60 semanas. ¿Se ha podido cuantificar una mejora de la calidad de cáscara con el uso de la supercena? Buena pregunta. Estudio publicado no conozco, pero de la práctica, no sé si Daniel me ayuda aquí, si tiene alguna evidencia de
efecto, o sea, indudablemente que fisiológicamente tiene que ser un efecto colateral, pero recuérdense que el objetivo fundamental de la supercena es que una ave que tiene una depresión en el consumo de alimento compense ese consumo que no está teniendo durante las horas de iluminación normal. Ahora, cuantificar, no conozco o no tengo en mi literatura estudios que hayan cuantificado ese efecto de la supercena sobre específicamente calidad de cáscara. Pero si me lo preguntan desde el punto de vista fisiológico, yo esperaría una mejora. Si es sustancial, si es muy grande o muy pequeña, depende de cuánto calcio adicional esa ave pueda consumir en esas horas. Listo, Juan Carlos. Ok, Jesús, muchísimas gracias. Una brillante exposición, muy agradecido, muy interesante el tema. Creo que has resuelto muchas de las dudas que teníamos al respecto sobre las luces, ¿no? En las ponedoras. Gracias, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, a Juan Carlos, de extensivo a toda la gente de San Fernando Produce y a Fernando y a Daniel por su colaboración también y a todos los participantes por haber venido a vernos virtualmente. Sí, muchísimas gracias a todos los participantes. Pasen una buena tarde. Un gusto volverlos a ver a todos. Finalmente, no sé, Daniel, ¿algunas? No, nuevamente agradecerles y hacerles extensivo en toda la invitación para el webinar de la próxima semana, el 23 y el 28 de julio. Entonces, la segunda parte del manejo